Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las escrituras. Es un privilegio poder llegar a ustedes y que se tomen el tiempo para escucharme. Hoy vamos a estar en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Y antes de empezar, déjenme orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que guíes mis pensamientos, Señor, y que tu palabra llegue a las personas que necesitan escuchar este mensaje, que sea de bendición, de instrucción, y que, Señor, lo puedan poner en práctica, Señor. Tú sabes, Señor, la razón por cual la estoy dando, Señor, y en el nombre de Jesús, unge mis labios, Señor, y dirige mis pensamientos. En el nombre de Jesús me rindo a ti. Amén. Y una de las razones por la cual estoy dando este mensaje es porque creo que más que nunca el enemigo está viniendo con todo lo que tiene a querer meter miedo, a parar la obra del Señor, y lo va a hacer de alguna u otra manera, especialmente si eres un líder en tu iglesia, si eres pastor, si tienes una autoridad, ¿verdad? Autoridad en algún puesto que Dios te ha dado. Creo que el enemigo está viniendo con todo lo que tiene, especialmente porque vamos a entrar a un tiempo nuevo espiritualmente, donde la iglesia viene ya a través de este proceso que hemos estado. La iglesia se ha levantado, la iglesia sigue adelante, la iglesia se ha apoderado de las promesas de Dios y se ha agarrado una autoridad nueva que nos está empujando a salir afuera e impactar el mundo de las tinieblas. Entonces el enemigo no está contento que la iglesia, la novia, se haya despertado y se esté preparando para alcanzar al nuevo mundo, a las nuevas generaciones. Así que no he estado exenta de estos ataques por eso estoy dando este mensaje. Y déjenme contarle algo que me estaba sucediendo. Entonces es esto, que yo en el día estaba tranquila, hacía mi rutina normal, oraba, leía y todo lo demás que una mamá de casa hace. Pero en la noche, cuando me iba a dormir, yo me dormía tranquila, y tenemos la costumbre de orar con mis hijos, mi esposo y yo, antes de dormirnos, y siempre pedimos al Señor que guarde nuestros sueños, que decimos este texto: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego hay otro texto, versículo de la Biblia, que dice que Dios da descanso a su amado. Entonces, siempre al final de nuestra oración hacemos estos versículos, y por alguna razón, diría yo, cuando ya nos dormíamos y quedábamos bien, nos dormíamos bien tranquilos, el enemigo siempre estaba viniendo a poner unos sueños, ¿verdad?, terribles. En algunos sueños sentía que me ahorcaba y ya no podía respirar. En otras sentía que me tapaba la boca y no me dejaba hablar, y yo sentía una desesperación. Y cuando me despertaba, yo ya sabía que era el enemigo, y lo que hacía era oraba. Pero fue pasando constantemente, que al punto donde yo me pregunté: Señor, ¿qué pasa? ¿Le abrí la puerta al enemigo? Y ya me analizaba y dije: no, estoy en pecado, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué el enemigo está ahora actuando de esta manera, si mm, tenía muchísimo tiempo, años, que no pasaba algo así como tan constante, día tras día, tras día, tras día, que de plano ya me tuve que preguntar qué me estaba pasando? Y comentándole lo que me estaba pasando a otra pastora de la iglesia. Ya lo he dicho, que en nuestra iglesia somos, no sé, recuerdo si somos 5 o 6 pastores, y comentándole a la pastora de música lo que me estaba pasando, ella me dice: oh, mira,
Esto es lo que está pasando. El enemigo más que nunca está queriendo ponernos miedo, atemorizarnos, porque estamos avanzando en el Señor y estamos entrando a un nuevo tiempo y tenemos que usar nuevas tácticas de cómo mantener alejado al enemigo. Y me dijo que era algo que ella también unos meses atrás le había pasado y me dijo qué es lo que hizo. Entonces dice, lo que necesitas hacer es ponerle un límite al enemigo y decirle que no puede entrar a tus sueños cuando tú estás dormida, cuando tú no te puedes defender, cuando tú estás vulnerable. Es un tiempo donde, ¿verdad? Estamos dormidos, nuestra mente no está alerta, eh, pero entonces teníamos que marcarle y empecé a orar de esa manera en la noche cuando ya nos íbamos a dormir y hacíamos nuestra oración normal. Yo le agregué estas palabras a mi oración diciendo, en el nombre de Jesús, Satanás, te ordeno que no te ordeno, en el nombre de Jesús, te niego toda entrada a mis sueños y a mis pensamientos cuando yo estoy dormida. No puedes venir a atormentarme, no puedes venir a poner miedo ni en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni de mi esposo. Y en el nombre de Jesús, fuera de este lugar. No tienes parte ni suerte aquí. Entonces cambié mi manera de orar. Cambié mi manera de orar porque ya el enemigo tenía que saber que no tenía por qué venir a atormentarme. No había nada en mí que le pertenecía, ni le había abierto la puerta a él, pero él sí quería venir a mí, porque obviamente estoy haciendo algo que a él no le agrada. Estoy entrando a un territorio que a él no le agrada y es ok, él va a venir en contra de mí, pero yo tengo que estar preparada para saber cómo actuar y para saber que en el nombre de Jesús ya la victoria es mía. Lo que él quiere venir es atormentarme o como dice un texto, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda rugiendo. Anda rugiendo alrededor, pero en el nombre de Jesús Él está derrotado y por esto que me ha estado pasando es que yo estoy dando este mensaje ahora a ustedes. De allí surgió este mensaje. Entonces vamos a ir a Jeremías. Voy a leer Jeremías 1:4 y dice, y voy a seguir del 4 en adelante, dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar y derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contestó. Así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Y aquí vemos que Dios escogió a Jeremías desde muy joven.
¿verdad? Que él decía, no, yo no puedo hacer el trabajo que tú me llamas, porque ¿cómo voy a hablar yo por ti? La gente no me va a creer. Imagínense, ¿verdad? Que un jovencito se levanta como profeta para Israel en un tiempo que era difícil, porque Dios ya les había estado hablando constantemente al pueblo de Israel que se arrepintieran, que volvieran a él, mas sin embargo ellos no. Entonces empezaba a haber una guerra en el país y Dios les estaba hablando a través de ellos, a través de este profeta Jeremías, pero aún así el pueblo no entendió y aún no hizo lo que Dios le decía a Jeremías, sino que se habían levantando otros profetas que ellos sí hablaban lo que el pueblo quería escuchar. Mas sin embargo, esos profetas no venían de Dios. Bueno, pero esa no es la historia. Lo que yo me quiero enfocar en esta mañana es acerca de este versículo, el versículo 10, donde Dios le dice a Jeremías, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y como ustedes saben, no está hablando, Dios no le está hablando a Jeremías de algo físico, porque un jovencito, ¿cómo le va a hacer frente a una nación? ¿Cómo le va a hacer frente a un reino? No, estaba hablando acerca de cosas espirituales. Estaba hablando de un mundo espiritual. Pero para esto, yo sé que ustedes ya saben a dónde voy. Y nosotros como cristianos, Dios nos ha dado la misma autoridad. Dios nos ha dado autoridad en contra del enemigo. Pero para ir al próximo paso, antes de eso, quiero dejarles bien claro, este tipo de oraciones no son oraciones sencillas, no son oraciones de cualquier cristiano. Realmente tienes que sentir de Dios que Dios te está llamando a una guerra espiritual con el enemigo. No es que de repente yo voy a decir, oh, yo me voy a agarrar al enemigo nomás porque tengo la autoridad o porque tengo el poder. No, si tú no sientes, si el enemigo no viene a ti, te está atacando, tú no tienes por qué ir y atacar, porque entonces te va a ir mal a ti. Esto que yo digo fue porque el enemigo vino a mí y me estaba atacando en mis sueños en un momento vulnerable. Si te está pasando algo así o tú sientes que Dios te llama a interceder por alguien que está pasando algo así, lo puedes hacer, pero asegúrate de lo siguiente. 4 cosas que tienes que estar conscientes antes de entrar en una guerra espiritual con el enemigo es que quién tú eres como cristiano, quién dice Dios que tú eres. Tienes que estar seguro porque el enemigo va a venir contra ti, te va a decir, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? ¿Quién te dijo que lo hagas? Tienes que estar bien consciente quién tú eres y qué Dios dice acerca de ti. Este tema ya lo hemos hablado muchas veces o lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿quién tú eres? Soy la hija de Dios y Él me ha dado el poder y la autoridad para hacer esto. En el nombre de Jesús es quien lo hago, no con mi propio poder o porque lo puedo hacer, sino porque Dios me ha dado el poder y la autoridad. Y eso que Dios te ha dado poder y autoridad, lo puedes ver en Marcos 6:7, en Mateo 10:1 y en Lucas 10:19. Y allí habla de que Jesús le había dado poder a sus discípulos para que pudieran echar fuera demonios, para sanar enfermos. Nosotros como cristianos tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora la tercera cosa,
¿Para qué Dios nos dio la autoridad? Nos las dio para que la podamos usar en contra del enemigo, en contra de toda espíritu de maldad que quiera venir en contra de nosotros, ya sea brujería, hechicería, santería, mal de ojo, cualquier cosa, enfermedad, espíritu de temor, todas esas cosas podemos hacerle frente con la autoridad que Dios nos ha dado para sanar enfermos. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene enfermo a estas personas. Dios no manda la enfermedad. Son espíritus de enfermedad que el enemigo manda a las personas, pero tú tienes el poder y la autoridad. Ahora, ¿cómo vamos a usar esa autoridad? A través de la oración. Usamos la oración como una arma en contra del enemigo, y a esto se le conoce como guerra espiritual. Le ordenamos al enemigo que retroceda, le ordenamos al enemigo que se vaya, pero el versículo aquí es la clave. Algunos vamos a tener que desarraigar, a otros derribar, a otros destruir y a otros derrocar. Y algunas veces, y siempre, no algunas veces, siempre que saquemos un espíritu inmundo de algún lugar, tenemos que plantar algo. No podemos dejar ese lugar vacío, acuérdense. En nuestra oración siempre vamos a pedir que Dios haga algo bueno a cambio. Entonces, hay otro versículo que se encuentra en... es del mismo, en Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando del mismo principio de Jeremías, de atar y desatar. Entonces, cuando hay una persona poseída, ya el enemigo ya está habitando ese lugar, está habitando esa casa. En el nombre de Jesús lo vamos a echar fuera y vamos a a liberar a esa persona. Entonces le vamos a ordenar al enemigo que salga de ese lugar, que dejes libre ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Y al final vamos a pedir que Dios plante paz, que su amor, y sobre todo si es una persona aún cristiana, yo le pediría que volviera a invitar al Señor Jesucristo como su Salvador, que el Espíritu Santo llene y habite ese lugar. Ahora, si es nada más algo como lo que me estaba pasando a mí, que el enemigo venía en la noche, hay que marcarle el límite y decirle: no puedes entrar, no tienes poder, en el nombre de Jesús te cierro la entrada. Le tenemos que hacer frente al enemigo y estar seguros. Tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Pero este principio también lo podemos usar en una manera positiva, porque en Jeremías dice que tenía también que plantar. Sí, en el versículo no solamente se trata en contra del enemigo de reprenderlo, de atarlo, de echarlo fuera, de destruir todo argumento, de destruir toda hechicería, toda brujería, de decir: corto con todo esto que me hicieron. No solamente se trata de eso, la guerra espiritual, sino también se trata de plantar y de edificar a alguien. Este principio, que es el mismo, pero es la otra parte, nosotros cuando oramos por alguien, podemos decir: Padre, voy a decir que estoy orando por mi hijo. Voy a decir:
Padre, en el nombre de Jesús, yo ato a mi hijo a la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo declaro, Señor, yo declaro que Él y la palabra son uno, que tu palabra vive y reina en su corazón. Que, Padre, que tú lo has ungido desde su juventud, desde su niñez, para que fuera un siervo tuyo. Allí estamos usando este principio, esta palabra, para atar a la persona a la verdad de Dios. Lo podemos hacer, como dije, para atar a la verdad, para atar al amor, para atar a la persona a Dios. Pero hay que desatarlo del enemigo, hay que liberarlo. Eso es un principio que es de dos maneras. La guerra espiritual es desatar y dejar ir al enemigo y plantar. No se olviden de plantar algo, porque entonces dejamos un lugar vacío y el enemigo va a volver y será peor la situación. Siempre hay que plantar algo antes de dejar a esa persona ir. No se les olvide, es un principio importante de desatarlos, pero plantar algo de Dios en esa persona. Y como lo dije, a mí me ha funcionado desde que yo empecé a orar, desde que yo empecé a marcarle límite al enemigo. Desde allí he podido volver a dormir, estar tranquila, recuperar mi sueño. Y yo sé que muchos pastores de los que he estado hablando han estado pasando algo similar. Creo que el enemigo sabe que estamos entrando un tiempo distinto donde sabemos la autoridad que tenemos y se la vamos a marcar, pero más que todo creo que nos quiere atemorizar porque no quiere que avancemos hacia lo que Dios nos está llevando como iglesia, y es, como dije, a impactar el mundo de las tinieblas. Al enemigo no le gusta que se levanten hombres y mujeres que digan: sí podemos alcanzar al mundo para Cristo, sí podemos alcanzar a nuestro vecino, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Espero que este mensaje les sea de provecho y que el testimonio que les he dado personalmente, ¿verdad?, les edifique y les ayude, especialmente si están teniendo un problema en esta situación. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guíe. Siempre permítanle, Dios nunca se equivoca. Y si los está guiando, yo sé que van a tener la victoria en este problema o en esta situación que se levanta. Y recuerden, nosotros ya somos victoriosos, nosotros ya tenemos la victoria en Dios, simplemente que el enemigo viene a atemorizarnos, pero Él ya está derrotado en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y yo sé que aquí, como dijo Jeremías, tú cumples tus palabras, Señor, y tú te muestras fiel, Señor, a tus siervos, y por eso te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido una bendición sobre todos mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor, que tu palabra llegue, Señor, y haga lo que tú quieres que ella haga. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.